En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. En nuestra segunda parte del Catecismo, la celebración del misterio cristiano. Estamos estudiando específicamente hoy los números 1071 a 1075 con el tema que tiene como título La liturgia como fuente de vida. Número 1071 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles a la vida nueva de la comunidad. Implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. Sin duda alguna, este precioso número que nos presenta el Catecismo esta mañana está sacado de esa constitución dogmática sobre la liturgia que hablábamos el día de ayer, Sacrosanctum Concilium, en el número 11. La Iglesia está actuando en una celebración litúrgica, pero es también la obra de Cristo la que está realizando esa liturgia. Esto es muy importante. Cuando la Iglesia celebra la liturgia del sacramento de la penitencia, por ejemplo, es Cristo el que perdona los pecados a través de la acción de la Iglesia. Cuando la Iglesia está bendiciendo, es Dios Padre el que bendice. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. No se mueve una mano en la liturgia de la tierra sin que antes no se haya movido desde la liturgia del cielo por Jesucristo. Esto es completamente precioso. Ha habido muchas conversiones al catolicismo, especialmente de los fieles protestantes, que se han acercado al catolicismo a través de alguna celebración litúrgica. No sé si alguno tenga en su mente el ejemplo de este ex pastor protestante, gran teólogo, Scott Hahn. Scott Hahn tiene un libro muy hermoso que se llama La Cena del Cordero. Este era uno de los grandes pastores protestantes de este país. En ese libro, La Cena del Cordero, él cuenta su experiencia de haber asistido a la misa católica cuando él era un protestante y haber percibido un misterio que le estaba introduciendo a la liturgia celestial. Dice que cuando escuchó cantar a los católicos de una forma tan devota ese Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, él percibió en esa devoción de ese canto lo que dice la narración del Apocalipsis, que la iglesia celestial adoraba al Cordero diciendo: Santo, Santo, Santo. Difícilmente este hombre tan importante, tan famoso, además un pastor seguido, hubiera tenido esa experiencia en esa iglesita donde él estaba, con aquellos católicos. Difícilmente él hubiera tenido esa experiencia si esos católicos no estuvieran celebrando su liturgia de una manera devota.
Por lo tanto, queridos amigos, la liturgia es obra de Cristo y acción de la Iglesia, y están confluyendo las dos cosas al mismo tiempo. Incluso este mismo hombre ya tiene un hijo que es sacerdote católico. Son historias muy interesantes que nosotros a lo mejor nunca tenemos en cuenta porque ya hemos acostumbrado nuestra vida a escuchar el santo, santo, santo es el Señor Dios del universo o cualquier otra parte de nuestra celebración eucarística, por ejemplo. Otros dan testimonio de cómo se estremece su cuerpo al escuchar en el sacramento de la confesión, yo te perdono. Algo que el protestantismo no tiene la oportunidad de escuchar, porque al confesarse directamente con Dios uno cree que se perdona o que Dios le perdonó, pero sus sentidos no lo escuchan, no lo perciben. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Como dice este número del catecismo, la Iglesia visibiliza, realiza y manifiesta como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres. Es en la liturgia el lugar donde se encuentra Dios con los hombres. La vocación de la Iglesia es hacer puente de comunión entre Dios y los hombres. La gracia de Dios y el hambre de Dios que tiene el hombre se encuentran en la liturgia de una manera visible, de una manera palpable. Es cierto que Dios se encuentra con el hombre en todos los momentos de su vida, sí, esto es cierto. Pero la liturgia es la que visibiliza especialmente la comunión entre Dios y el hombre. Más aún, la liturgia introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. La liturgia introduce a los hombres en la comunión con toda la iglesia, con la iglesia peregrinante, con la iglesia del cielo. Entramos en comunión con las personas que no conocemos, pero con las que nos sentimos íntimamente unidas. ¿Y todo por qué? Porque la liturgia de la iglesia nos une. Esta misma mañana, mientras una comunidad aquí en Atlanta celebraba la Santa Misa a las 7 de la mañana, también estaba sucediendo la misma oración en Australia, en una comunidad que estaba haciendo lo mismo, o en España o en Argentina. Y entramos todos, que no nos conocemos, entramos en comunión, porque nos sentimos íntimamente unidos. Comunión de la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Y eso nos lo permite hacer la liturgia. También dice este número del catecismo, que esto implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. ¡Qué cosa más bella! Porque esto purifica mucho esa imagen que se tiene de la liturgia, como si la liturgia fuera una cosa meramente pasiva. Eso es cosa de curas, dicen algunos por ahí. Como algo que no me implica mi participación en nada. Como si la liturgia de la iglesia a mí no me dijera nada o no me invitara a nada. Como si fuera algo solo de el que está en el altar. Como si fuera un estar solo de cuerpo presente, pero de alma ausente, ¿no? Pero esto no es así. Y tenemos nosotros, queridos amigos, con la enseñanza de este catecismo, que purificar todas estas desviaciones por parte de los fieles y convertir la liturgia en una participación activa y profunda de cada persona de la comunidad. La liturgia es una implicación de todos los presentes. Y esto supone
adentrarnos a todos en el misterio de Cristo. San Agustín, en un pasaje de su vida, aun cuando él no había terminado de discernir si debía responder a la vocación que Dios le estaba llamando al sacerdocio, San Agustín dice que él entró a una iglesia. En ese momento, la asamblea estaba respondiendo la doxología cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso. Dice San Agustín que lo que más le impresionó fue la participación de toda la comunidad diciendo amén. A él le impresionó fuertemente que todos a una sola voz dijeron amén. Se dio cuenta que esa asamblea no estaba allí participando de una forma pasiva, sino que estaban participando de una forma activa. A él le encantó ver que esas personas eran copartícipes de esa celebración de Cristo para dar gloria al Padre. Qué cosa más bella este testimonio de San Agustín. Algo que nos invita a combatir nosotros esa concepción rutinaria que tenemos de la liturgia, donde podemos realmente llegar a participar sin estar implicados y convertir esa rutina en una participación activa de la celebración. ¿Por qué? Porque esa celebración, Cristo da gloria al Padre y yo voy a dar gloria al Padre por Cristo. Esa liturgia católica es empaparse, es estar plenamente presente y abierto a todo lo que allí se está celebrando y participando de ello. Por eso, queridos amigos, la liturgia católica es pues obra de Cristo y acción de la Iglesia que visibiliza la comunión entre Dios y el hombre. Nunca el hombre está más unido a Dios que en el momento de la liturgia, y que implica por nuestra parte una participación consciente, activa y fructífera. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1072 que dice: la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles. La vida según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Fijémonos cómo, queridos amigos, la palabra liturgia puede tener un sentido más amplio y otro más estricto. Ya lo explicamos en la catequesis pasada. En el sentido más amplio, la liturgia engloba todo: evangelización, caridad en acto. Eso lo hablamos ayer. En el sentido más estricto, la liturgia es la celebración del culto divino. Ese es el sentido estricto. Por eso este número del Catecismo dice: la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Más allá del culto, la liturgia tiene más que dar. Pero en sentido estricto, la liturgia es la celebración del culto divino. Fíjense, queridos amigos, dentro de las distintas tradiciones que existen en el mundo católico, la tradición oriental es más contemplativa, mientras que la nuestra
la tradición occidental, el rito latino, el rito romano, es más activa. Nosotros, los latinos, los del rito romano, tendemos a subrayar más la acción catequética de cara a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Nosotros en Occidente nos hemos esforzado mucho más en intentar explicar con palabras de hombres las cosas de Dios. Es muy hermoso eso que tenemos nosotros. Es por eso que en el mundo occidental, para nosotros, se ha desarrollado mucho más la catequesis. Hoy mismo la Iglesia, por ejemplo, utiliza los medios modernos de comunicación, algo que no se ve en la Iglesia de Oriente. Hemos desarrollado juegos pedagógicos, hemos desarrollado diferentes modelos para aprender la Sagrada Escritura, para estudiar el catecismo. Esto que estamos haciendo en estos momentos es parte de esa pedagogía de la fe para catequizar. Por otro lado, en el mundo oriental, no es que no se haga una catequesis, sino que ellos han desarrollado más el aspecto litúrgico de la celebración del misterio. Es mucho más propio del mundo oriental entender la misma liturgia como una catequesis para el pueblo. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Y ante esa pregunta hay que responder, hay que integrar y no oponer. Y cada uno debe de enriquecerse con lo que le falta. Porque si no nos enriquecemos, nos empobrecemos. Aprender a ver qué es lo que hacen de bueno para integrarlo a nuestra evangelización, a nuestra liturgia. Recordemos que en una catequesis pasada, queridos amigos, usamos como ejemplo esa expresión, menos sacramentalizar y más evangelizar. La pregunta es, ¿por qué para hacer más una cosa hay que hacer menos la otra? ¿No será que en la medida en que celebremos mejor la liturgia, en las celebraciones, podremos recibir la inspiración de cómo llevar eso a la catequesis de una mejor manera o cómo lo traducimos en obras sociales mucho más concretas? Esto nos invita a sumar, no a restar. Nuestra tendencia es a restar, pero la inspiración de Dios siempre suma, no contrapone. Por eso, en la medida que se celebre mejor la liturgia, esa persona que está celebrando recibirá toda la inspiración para traducir eso en una mejor catequesis, en ser un mejor ejemplo cada día para evangelizar a todos los que le rodean. Y van a ser en esa celebración de la liturgia. Por eso tenemos que vivir estos dos pulmones, el contemplativo y el activo, viviéndolos en comunión. Posiblemente nosotros en Occidente pecamos de ser más activos que contemplativos, pero cada uno debe de enriquecerse de lo que le falta. En Oriente nos ven y también quedan con la sensación de que deben desarrollar mejor una catequesis más activa. En resumen, podríamos decir que la liturgia no se agota en sí misma, que está continuamente expresándose en la evangelización,
en los métodos de evangelización, en las llamadas a la conversión, en el trabajo tú a tú que hacemos los católicos con otras personas alejadas para invitarlos a la vida de fe, en el apostolado que cada uno desarrolla en su comunidad, en su trabajo, en su casa. No nos imaginamos nosotros que la función de un sacerdote se agotara solo en la celebración de la Santa Misa, que ese podéis ir en paz que se dice al final de la celebración de la misa no se concluye con él, sino que se comienza con ese envío al trabajo apostólico lleno de la inspiración del Espíritu Santo que hemos recibido en esa liturgia. Salimos fortalecidos a evangelizar más fuerte, a servir mejor, a ser unos verdaderos cristianos en nuestra vida con todos aquellos con los que compartimos. Podéis ir en paz a hacer aquello que les he mandado. Podéis ir en paz. Es como cuando el ángel estaba ahí en el momento de la ascensión de Jesús al cielo y le dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Vayan, regresen a sus lugares, a predicar, a enseñar, a transmitir esto que habéis visto. A eso, queridos amigos, es a lo que se refiere este número del Catecismo cuando dice que la liturgia no agota la acción de la Iglesia. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1073, oración y liturgia. La liturgia es también participación en la oración de Cristo. Oración dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia, el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con el que el Padre nos amó y en su amado Hijo. Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo, en el Espíritu. Este número del Catecismo nos está subrayando que cuando nosotros oramos a Dios, estamos participando en la oración de Cristo dirigida a Dios Padre. La liturgia nos enseña a orar. Es la mejor escuela de oración. Es decir, la Iglesia reza al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. La Iglesia nos enseña que esa oración que nosotros podemos y debemos hacer, esa que se hace en la intimidad de mi corazón, es una participación de la oración que hace Cristo al Padre. Que no oro yo, sino que yo me uno a la oración de Cristo al Padre. No es una cosa particular mía, yo no lo podría hacer. Cuidado con esto, queridos amigos. Porque de lo que se trata es que a la hora de orar, estoy uniéndome a la iniciativa de Cristo. Que orar al Padre es unirme a Jesús. Que cuando Jesús ora, yo me uno a su oración. Esto tiene mucha, pero mucha importancia. Y nos hace distinguir que en esa oración hay dos tipos de religiosidades. Primera religiosidad es la religiosidad natural. ¿Cuál es la religiosidad natural? Es la que han tenido todas las culturas de todos los tiempos. El hombre que intenta llegar al Dios desconocido. El hombre que intuye que hay algo más grande que él.
El hombre que intuye que haya algo que creó todo esto que le rodea. Y entonces el hombre, con sus propias fuerzas, intentó comunicarse con un Dios que estaba en el más allá. Eso lo tiene todo hombre en su naturaleza. Por eso podríamos decir en la filosofía, todo hombre es un ser religioso por naturaleza. No existe ninguno, ni ha existido ningún ser humano en la historia que no haya sido religioso, por más que diga que haya sido el ateo más grande. Eso solo se lo dijo él para sí mismo, porque todo hombre por naturaleza es religioso. Y la segunda religiosidad es la revelada, es la sobrenatural. Y esta es la que nos tenemos que centrar, queridos amigos. Dios mismo, el que salió a mi encuentro. No es que yo buscaba a Dios, es que Él me buscó a mí. Me llevo esa gran sorpresa de que antes que yo buscara, Él mismo me buscó a mí. Y Dios no solo me buscaba, sino que me encontró en Cristo. Dios Padre en Cristo ha encontrado la humanidad para llevarla nuevamente a Él. Y entonces, queridos amigos, nosotros cuando rezamos, lo que hacemos es unirnos a la oración de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Esto es lo más bello que yo he escuchado en mi vida. No oro yo, es Cristo. Yo lo único que hago es unirme a Él, porque la oración perfecta la tienes Él. Por eso tengo que purificar mi oración, de dejar de pensar que esto es una iniciativa mía, que sale de mi parte, que a mí se me ocurrió. Es más, con decirle que hay algunos cristianos por ahí que creen que la liturgia no es oración. Fíjese, por ahí hay gente que dice esto. A ver cuándo se termina ya la misa para ver si puedo rezar un poco. Nos parece algunas veces que la liturgia es solo un rito, que no es oración, pero no es verdad. Es un terrible y falso concepto, porque la oración personal que yo hago, unida a Cristo, es una unión a esa acción litúrgica. La oración personal lo que está haciendo es prolongar la oración que hemos hecho al Padre en el Espíritu en la liturgia. Porque la nuestra no es una religiosidad natural, es una religiosidad revelada. Por eso la oración personal no es una iniciativa mía, sino una iniciativa de Dios Padre que salió a mi encuentro en Cristo. Por eso este número del catecismo se atreve a decir que en la liturgia, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Lo que recibo en la liturgia me permite poder hablar a Dios de tantas cosas que Él me ha revelado. Mi oración unida en la intimidad con Cristo me revela todo aquello que necesito para mi vida. ¿Por qué la oración no me dice nada? Porque no la hago unida a Cristo. Porque me voy ahí al Santísimo un momento y soy yo. Y yo voy a ir a rezar. Y yo voy a ir a hacer esto. Y yo. Pero no me uno a Jesús. Mi oración unida en la intimidad con Cristo me revela todo aquello que necesito para mi vida. Pero tiene que ser unida. Frente a esa
tendencia intimista que tenemos hoy día, con todo eso que nos están vendiendo de las técnicas orientales de meditación y oración, como si la oración fuera solamente una autoconcentración de silencio y de alejarse del mundo. La gente le dice por ahí, me voy a un retiro para ver si me relajo y me encuentro conmigo mismo. No, por eso llega igual o peor. Porque esto es un encuentro de intimidad con Jesucristo, para que Él me revele todo aquello que necesito para mi vida, pero no soy yo. Lejos de todas estas maneras erróneas de entender la oración, queridos amigos, tenemos que concluir diciendo en este número que la oración es la comunión con la oración de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1074, Catequesis y Liturgia. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. En el número 1072, que anunciamos al inicio, decía que la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Y aquí, en este número 1074, complementa esto diciendo que también la liturgia es un lugar privilegiado para catequizar. Y la Iglesia insiste en la importancia del cuidado de la liturgia, que esta liturgia se celebre con unción, porque de ahí sale la fuerza para la catequesis. Es muy curioso, muchos cristianos que asisten con asiduidad a la celebración de la liturgia tienen una formación catequética muy pequeña. Por eso es que sería muy interesante que la liturgia también sea un lugar donde las personas puedan recibir una profunda catequesis. Cuando los santos han celebrado la liturgia, han hecho de la liturgia la mejor catequesis. Han hecho de la liturgia el lugar de las conversiones. Han hecho de la liturgia el lugar donde Dios toca los corazones. Es por esto, queridos amigos, que una catequesis bien hecha siempre concluye en una liturgia. Y una liturgia bien celebrada nos lleva a querer la catequesis. Las dos cosas juntas. Por eso los niños van a la catequesis. ¿Para qué? Para terminar en la celebración de su primera comunión. Por eso los jóvenes van a una catequesis para terminar en la celebración de su confirmación. Por eso las parejas deben de ir a una catequesis para terminar en la celebración de su matrimonio, etcétera, etcétera. Toda catequesis nos debe llevar a la liturgia. Y la liturgia, cuando se celebra bien, me abre la mente, me abre el corazón a querer catequizarme cada vez más y mejor.